quiero invitarlos a que abramos la Biblia en el Salmo 18. El mensaje está basado en el segundo libro. El libro, hermanos, en el Antiguo Testamento se habla de libro. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. En el Salmo 18 es igual, son el mismo canto, el mismo poema, la misma poesía, el mismo himno, el Salmo 18 y el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, de David, escritos por David. Vamos a leer el Salmo 18, la introducción dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. Así que ahí está qué es lo que es un cántico. Dice que dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos. Y ahí pone un enemigo en especial, y de mano de Saúl. Entonces dijo, Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre por tu preciosa palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu Santo Espíritu. Y bendecimos tu nombre, Señor, por el Salvador nuestro, Jesucristo, a quien damos toda la gloria, la honra y el honor. Señor, te pedimos sabiduría para entender estas palabras sabias tuyas, Señor, registradas aquí en tu libro santo, Señor, las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos dirección en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las mismas palabras aparecen en segundo libro de Samuel, capítulo 22, pero solamente vamos a ver el versículo 3. Del versículo 3 podemos sacar la palabra Salvador mío, con palabras de David, el que nos lleva a entonar este himno, hermanos. ¿Por qué razón entonaron ese himno? El Salmo 18, versículo 49. Salmo 18 tiene 50 versículos. Segundo libro de Samuel 22 tiene 51 versículos. Pero en el 49 dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Entonces ahí vemos el objetivo de todo lo que estaba diciendo David, es para que nosotros lo confesemos delante de todas las naciones y le cantemos a Él, porque Él es digno de ser alabado, adorado. Hermanos, tenemos que confesar al Señor Jesucristo porque Él ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Pero el énfasis que vamos a poner en este momento aquí, en este cántico del segundo libro de Samuel, es que nosotros, hermanos, tenemos al Salvador a quien debemos enfocar, no tanto en lo que Él ha hecho en nosotros, que se va a ver ahí también, pero vamos a enfocar al Salvador con su perfil del Salvador. Y cuando se habla de Salvador mío, que es el título que he sacado de ese versículo, Salvador mío, dice: mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Es porque se hace personal. Yo puedo preguntarles a ustedes: bueno, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo salve a este mundo? Esas palabras son dudosas de contestar, ¿verdad? Uno puede contestar que sí, otro puede contestar que no, otros no sé. Pero cuando yo les hablo a ustedes, Jesucristo es su Salvador, ahí no debe haber dudas de eso, ¿verdad?
cuando lo hacemos personal de nosotros. Jesucristo es mi Salvador, Salvador mío. En Lucas, capítulo 1, en Lucas capítulo 10, primero que Lucas capítulo 1, encontramos al Señor Jesucristo cuando envía a los 70 de dos en dos. Lucas capítulo 10. En el capítulo 9 los envía de dos en dos, pero solamente a los apóstoles. Y en el capítulo 10, después que regresan los apóstoles, los 70, Él les dice: no se pongan contentos porque los demonios se sujetan a ustedes. Pónganse contentos porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. No tanto en lo que hacemos, sino por lo que el Señor hizo por nosotros. El versículo 20 de Lucas 10 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ahí enseguida, en el versículo 21, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Podemos considerar niños en este texto como aquella persona que tiene la actitud de un niño para buscar a Dios, o sea, sin malicia, sin ningún complejo, sin pecado, una persona inocente. Pero también podemos verlo como niño de aquellas personas que estaban empezando a entender lo que es el reino de los cielos. Pero miren aquí, hermanos, ¿qué produjo que el Señor se alegrara? ¿Qué produjo que el Señor se llenara de ese gozo y de esa alabanza que salen a la palabra del Señor? Yo te alabo, Padre. Miren, el versículo 21 dice: en esa misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Ahí Espíritu es Espíritu Santo. Se regocijó y Él entonces dice estas palabras: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y entendidos y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu porque se anunció de Él, del Evangelio, que es el Salvador. Y eso produce gozo, hermanos. Dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los cielos se regocijan por un pecador que se arrepiente, hermanos. Entonces esto es reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador mío, afianza mi fe. Ahora la pregunta es: quien escribe este salmo, este cántico que aparece en Salmo y que aparece en Samuel, es David. ¿Qué significado tuvo esta declaración, Salvador mío, para David? Vamos a ver que David tuvo varios enemigos, y entre los enemigos que se mencionan allí en el Salmo 18 dice Saúl. ¿Por qué Saúl se convirtió en enemigo de David? Por celo. Hasta levantó una persecución con ejército contra David solamente porque tenía celo de David. David no le había hecho nada, pero mucha gente proclamaba a David, y desde el momento en que dice, bueno, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000, ya se empezó el celo en el rey, lo que en ese momento era Saúl del rey. Vamos a presentarles en este momento 7 acciones que son parte del perfil del Señor Jesucristo, basados en solamente este texto del segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, solamente basados en el versículo 3. Es Dios, el Salvador mío es Dios, es fortaleza, es libertador, es escudo, es baluarte o bandera, es refugio y es defensor. Ahí tenemos las 7 acciones que tiene el Salvador mío.
empieza con Dios mío. En el versículo 2 dice, Jehová es mi roca. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 2 dice, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca, Dios mío. Versículo 32 vuelve a hablar de la roca, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Inclusive algunas versiones tienen este versículo 3 del segundo libro de Samuel 22 como Dios es mi roca. Pero acá encontramos en la versión del 60, Dios mío solamente. Pero mire, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay roca como la de nuestro Dios. Versículo 47, vuelve, viva Jehová y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Mi roca, Dios mío. En todo se aplica el mío, haciéndolo personal. Recuerdo de una ilustración que les mencioné en una ocasión, que un barco se hundió, murieron todos y solamente un hombre llegó a establecerlo y se subió a una roca y ahí estaba esperando el rescate. Cuando llegó el rescate, un amigo dice, ¿y no temblabas? Dice, sí, yo estaba temblando, pero la roca estaba firme. Eso es nuestro Dios, hermanos. El Salvador mío. Aparece 67 veces en la Biblia, Dios mío. Inclusive un salmo que he recitado, las palabras cortas esas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan, no? 2 veces repite, Dios mío. Es las primeras palabras del versículo 3 del capítulo 22 del segundo de Samuel. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También cuando Tomás no creía que el Señor Jesucristo había resucitado, dice, Señor mío y Dios mío. Vuelve a repetir, 67 veces aparece Dios mío. Allí en Juan capítulo 20, versículo 28, dice el Señor Jesucristo cuando se enfrentó a Tomás, dice, bienaventurados los que no han visto y creen. Creo que en un momento de eso le dice, sea un creyente, Tomás, porque la duda y la incertidumbre de Tomás, hermanos, tenía que ser afianzada, hermana, la fe, eso, hermanos. La segunda frase que encontramos ahí en el versículo 3, Dios mío, fortaleza mía. En versículo 33 dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Canto ese, ¿verdad? Que cantamos en el Salmo 18 también, que es el mismo del capítulo 22 de Dios el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace firme estar sobre mis alturas. Y ahí uno le mete el Salmo 16, 1 y 2, creo que es la otra parte de ese versículo, ¿verdad? Pero esto es canto, hermano. El capítulo 22 del segundo libro de Samuel es un canto completo. ¿Cómo se cantaba en aquella época? No sabemos. Pero muchos de esos versículos son inspiración hoy día para aquellos músicos que levantan un canto o levantan un himno conforme a la experiencia que David pasó. Hermanos, es una metáfora que se usa aquí, hermanos. Fortaleza mía. Puede verse como un castillo, un fuerte. Dice, Jesucristo, Salvador mío, se convierte en el lugar más seguro en donde yo pueda estar. Es interesante, hermano, notar que ha habido grandes incendios en donde se han muerto muchas personas, pero de repente una persona que creía en Jesucristo, el fuego no le llegó.
o milagros extraordinarios que no son personas que reciben, que tienen al Señor Jesucristo, pero por alguna otra razón Dios le da una oportunidad, como ese avión que cayó porque el piloto se le movió la silla y corrió y se agarró de la palanca que apagó los motores del avión y cayó. 141 personas de 142 que iban, uno salió caminando, hermano. Esto es un milagro. Y Dios así es nuestra fortaleza. Hermano, entonces Dios, Salvador mío, es la fortaleza mía, y difícil de penetrar esta fortaleza cuando confiamos en el Señor Jesucristo. La otra frase, en Él confiaré. Versículo 4 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuántos enemigos tuvo David? Bueno, varios. Pero el peor enemigo que tuvo David era él mismo. Y él en el versículo 24 dice, fui recto para con Él, para con el Salvador, para con Dios, y me he guardado de mi maldad. Porque cuando uno está firme en el Señor, hermanos, hasta de uno mismo, de su propio orgullo, acuérdense que cuando él cometió el pecado con la mujer de otro, fue un deseo carnal, pero cuando él manda a levantar un censo, ese era un pecado de orgullo, porque él estaba pensando que él había logrado todo eso, y Dios no le gustó eso, porque fue por Dios que logró todo lo que logró, hermano. Entonces, David pasó por muchas experiencias, y esas experiencias son las que tenemos escritas en estos cantos que él eleva para alabar y glorificar el nombre del Señor. Establecer al Señor Jesucristo como mi Salvador y Dios mío, haciéndolo la fortaleza para mi vida, es algo seguro que me hace confiar en Dios cada vez más y más, hermano. Por eso que él dice, en Él confiaré. La otra frase, mi escudo. Versículo 7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Dice el versículo 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. También el 36 dice, escudo es a los que en Él esperan, dice el 31. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Hermanos, en Génesis capítulo 15, ¿qué le dice Dios a Abraham? Yo soy tu escudo. Es una figura que representa, hermanos, una protección, pero una protección, como dicen algunos por ahí, protege el corazón, protege los órganos, que son los más vulnerables para una lucha o una pelea. Escudo, hermano, también en Efesios capítulo 6, versículo 16. Una defensa, el escudo es una defensa contra qué, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis pagar todos los dardos del maligno, hermanos. Ese es un enemigo también que nosotros tenemos, que lo tenía David también. ¿Cuáles son nuestros enemigos en el día de hoy? El diablo, el mundo, la carne, propio yo, el pecado. Todo eso se convierte en enemigos de nosotros, hermanos. ¿Y cómo podemos parar los dardos del enemigo? Con el escudo de la fe. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación. Versículo 30 dice, contigo desbarataré ejércitos. También se han basado en este pasaje para cánticos. Y con mi Dios asaltaré muros. Hermanos, el fuerte de mi salvación, Salvador mío. Fuerte como un cuartel, o como un búfalo, o como el Todopoderoso, que podemos decir que es fuerte, hermanos, y no hay nadie como Él. Jesucristo es nuestra fuerza máxima. Una fe
un autor de la fe, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos da ejemplo de cómo ser obedientes y ser disciplinados ante Dios, hermano, confianza y convicción, que es lo que es la fe, ¿verdad? Lo otro que sigue es mi alto refugio. Miren el versículo 21, podemos leer de 21 varios versículos, ahí dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, hermano. Mi alto refugio, hermanos. Ese Proverbio 18, ahí un poquito más adelante, en Proverbio 18, es un canto también, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre del Señor. Esto es, hermanos, mi alto refugio. Yo me pregunto por qué no es como esas guerras que hay que hacen grandes refugios en la parte de abajo de la tierra, yo no sé cuántos metros, 88 metros, dice que estaba el laboratorio de Irán. El Señor no nos mete en la tierra, no, alto, porque Él está en lo alto, hermano, para que nosotros podamos estar atentos de todo lo que viene, hermano, y de eso Él nos libra. ¿Se acuerdan cuando libró al que sucedió a Elías, Eliseo? Un ejército contra él y el siervo de Eliseo no veía que eran más los que estaban con ellos que el ejército ese que vino en contra de ellos. Mi alto refugio. Y finalmente, de violencia me libraste. El versículo 49 dice: el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, hermano. Hermanos, si Dios no nos librara de violencia, Satanás hiciera de la suya con nosotros, hermanos. Ahí está el Salmo 18, versículo 48, que es el mismo del versículo 49 acá en el segundo libro de Samuel. Dice: el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento, de violencia me libraste. Vamos a buscar Deuteronomio 32, 18 al 31. Deuteronomio 32, del 18 al 31. Dice así la palabra de Dios. Inclusive podemos leer el 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo libró y menospreció, ¿qué dice ahí? La roca de su salvación. El 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste, y roca con mayúscula, te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perfecta, hijos infieles. Ellos me menospreciaron, me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará. Ahí dice: devorará la tierra. Y finalmente habla en el versículo 31, para no leerlo todo, dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Nuestra roca aparece con mayúscula,
La roca de ellos, con minúscula, no es como nuestra roca, hermano. Dios es firme, Dios es grande y poderoso. Entonces yo pudiera hacer la pregunta, hermano, ¿cuál es tu roca? David transmite con lecciones que pasó por su vida una importante apreciación diaria, hermano. Lo que David cantaba era de su propia experiencia. Acciones y figuras que presenta aquí en este versículo, Salvador mío, digno de alabanza. ¿Por qué Dios es digno de alabanza? Porque es el Dios que me venga, porque es el Dios que pone naciones bajo mis pies. ¿Cómo sería? Sujeta naciones bajo mis pies, me liberta de enemigos, me exalta sobre los enemigos y me rescata de hombres violentos. Ese es Dios nuestro, Dios grande, poderoso, fortaleza mía, es mi escudo, mi alto refugio, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite que nosotros podamos tener siempre en nuestra mente estas palabras, Señor. Dios mío, fortaleza mía, escudo mío, mi alto refugio, mi Salvador, Salvador mío. Que Dios le bendiga, hermano.